Quería hablar primero de clientes y de clientes vinculados. Quería recordar que nosotros definimos clientes vinculados como aquellos que tienen 3 o más productos, son por tanto no unos clientes ocasionales, sino que hacen una parte importante de su actividad bancaria o financiera con nosotros. Los clientes vinculados nos suben en el último año un 4%, nos han venido subiendo de manera constante en los últimos años y, lógicamente, es lo más importante de nuestra actividad, tener cada vez más clientes que hacen una parte importante de su negocio financiero con CaixaBank. Estrategia remota y estrategia digital, las tendencias continúan. Venimos viendo cómo nuestra base de clientes se vuelve digital en la manera en que interactúa con nosotros en aproximadamente 4 puntos porcentuales al año. A final de marzo tenemos el 58,5% de clientes digitales en España. La mayor parte operan a través del móvil, como podéis ver, 5,4 de un total de 6,1, y seguimos desarrollando el mejor servicio que podemos para toda esta base tan importante de clientes y creciente, utilizando inteligencia artificial a través de los asistentes como pueden ser Neo o Gina, a través de operativa puntera como el Ready to Buy, el Ready to Sign, y de accesibilidad biométrica, y lanzando nuevos productos y servicios. Lo primero que quería destacar es el incremento en recursos de clientes. Hemos llegado a 369.000 millones a finales de marzo. Es un crecimiento de casi 11.000 millones en 3 meses, por tanto es un crecimiento muy importante, ayudado en parte por la buena marcha de los mercados, que ha permitido también que los activos que gestionamos para nuestros clientes ahora valgan más, pero con una mayoría proveniente de nuevas entradas, de nuevos recursos de clientes que entran en CaixaBank. Las cifras que veíamos ayer, comparativas del sector, indican un crecimiento del 1,9 en este trimestre, por tanto nos satisface mucho ver que seguimos creciendo con claridad por encima de lo que lo está haciendo el sector. Ese 3,1 aplica a nuestra cartera de depósitos, también a nuestro negocio de seguros de ahorro en el 3,1 y a los activos bajo gestión un crecimiento del 3,7. Tenemos ya una cuota a final de marzo del 22% en algo que agregamos los fondos de inversión, los fondos de pensiones y los seguros de ahorro. Nos parece la métrica más, de alguna manera, acertada para medir cómo están los ahorros de los españoles, fondos de inversión, pensiones y ahorro y seguros de ahorro, y tenemos ya una cuota del 22% en España a final de marzo, con crecimientos sostenidos durante los últimos años y notables también en los últimos 12 meses, donde hemos subido casi un punto. Por tanto, muy satisfechos en ese aspecto. En Portugal, BPI publicará resultados detallados el próximo jueves. En todo caso, en nuestros resultados incorporamos ya, con los correspondientes ajustes contables por el proceso de consolidación, las principales cifras de BPI, y sí quería al menos anticipar que BPI sigue en una senda de crecimiento y en una senda muy positiva. El crecimiento en el trimestre también se ha producido tanto en el activo, crédito al consumo, en crédito a empresas, en fondos de inversión, con cuotas que son más bajas que las que tiene CaixaBank en España, pero que en todo caso son muy relevantes. Y también con una transformación digital en curso, en donde ya tiene, en términos relativos, la mayor penetración en clientes y empresas digitales en Portugal. Bajamos el ratio de morosidad del 4,7 al 4,6 en el trimestre, y en el conjunto de los últimos 12 meses la bajada del saldo dudoso es de casi un 20%, han bajado 2.712 millones. Continuamos una senda de normalización del balance en este aspecto, con unos ratios que son ya buenos, pero que queremos que sean mejores, y nos hemos retado estar ya por debajo del 4% a final del año 2019. En liquidez y en solvencia mantenemos ratios muy elevados. El ratio de liquidez a corto plazo, el LCR, en un 198%, como media de los últimos 12 meses. El ratio de la liquidez o de funding a largo plazo, el NSFR, que publicamos por primera vez porque ya se ha acabado de definir bien la métrica, está en el 121%, muy por encima del mínimo exigido, y también nos da
pues esa tranquilidad de la estructura de financiación de CaixaBank, que es muy estable en el corto y en el largo plazo. Hemos, en todo caso, continuado con un programa de emisiones activo, casi 3.000 millones en lo que llevamos de año, y en solvencia, como os decía, mantenemos ratios altos y que han crecido durante el trimestre. Es la mejora en la calidad de los ingresos. El 96% de nuestros ingresos viene de nuestra actividad core. Esto ha sido una métrica importante para nosotros, que ha ido creciendo durante los últimos años y que nos permite cada vez más tener la tranquilidad de que nuestros resultados irán mejor o peor en función de las actuaciones que nosotros tomemos en nuestro propio negocio y, naturalmente, del entorno en el que estemos. Ha sido un buen trimestre para CaixaBank, a pesar de las dificultades. Que haya sido un buen trimestre para CaixaBank es una buena noticia para los accionistas, para los empleados, para nuestros clientes, en la medida que le damos servicio, pero también para la sociedad. Creo que es importante recordar en este contexto cuál es nuestra misión. Misión en el sentido de decir qué es lo que nos da sentido a nuestra actividad, que hemos reformulado, aunque manteniendo el mismo espíritu, hemos reformulado cuando presentamos el plan estratégico a final del año pasado, cómo contribuir al bienestar financiero de nuestros clientes, en primer lugar, y segundo, al progreso de toda la sociedad. Las dos dimensiones son importantes. El bienestar financiero de nuestros clientes refleja de alguna manera la importancia de la misión que tiene la actividad financiera bien hecha en la sociedad de hoy en día. Y incluye cosas como ayudar a nuestros clientes a gestionar sus ingresos y sus gastos, planificación, darles seguridad sobre sus ahorros, sobre sus datos personales también, darles tranquilidad frente a los riesgos a los que se enfrentan, y en una compañía como la nuestra, que no es solamente un banco, sino es una entidad financiera, lo hacemos con esa oferta de seguros de vida, de salud, de hogar. Naturalmente, permitir a empresas y familias hacer realidad sus ilusiones a través del crédito. En el trimestre hemos hecho más de 10.000 millones de euros en nuevas operaciones y, finalmente, ayudar a las personas a planificar su jubilación. El fomento del ahorro. Tenemos en este momento más de 5 millones de clientes de seguros de vida ahorrando para su jubilación con CaixaBank. Somos, de hecho, la entidad que más prestaciones de jubilación paga en España después de la Seguridad Social. Por tanto, cumplimos una labor muy relevante para la sociedad, y creo que es bueno que recordároslo, aunque lo sabéis, y lo recordemos a la sociedad, que hacemos muchas cosas que son clave para la actividad económica y para el bienestar de las personas.